quería iniciar con una pequeña anécdota que nunca fue hecha pública, porque hubo parte ahí de la presentación que no apareció. Fui candidato a la vicepresidencia con Balaguer, con Peña, y en el 90 Juan Bosch me lo ofreció, que yo lo respaldo. Así que tengo quizá el honor de haber tenido contacto con los íntimos, con los grandes líderes. A mí siempre, yo vengo de una familia política, que inició su carrera en el año 1884 en el régimen de Luis Herrera, la familia Álvarez. En New York, estando estudiando en Columbia, el doctor Balaguer y mi padre, que eran adversarios, pero se trataban con respeto. Balaguer, cuando supo que yo estaba allá, me buscó más como hijo de mi papá. Y establecimos una relación. Yo tenía 24 años. Y yo le dije, esto es importante, niño. Digo, perdón, yo le digo niño, porque a mi edad todo el mundo es niño. Y yo le dije, yo tengo que ir a escribir mi tesis doctoral sobre la Gran Depresión americana por un año y trabajar. Yo le voy a ayudar en la carrera política de 65-66, pero bajo una promesa, esto nunca se ha hecho público, de que yo no me quedo en la República Dominicana, tengo una propuesta como profesor asistente de investigación de Columbia y no me quedo. Pues pasó así, ayudamos, fuimos el número 3 de la campaña y yo estaba haciendo la investigación de mi tesis, que estaba casi lista. Me casé, mi esposa cayó de estado y pasó lo siguiente. Ya yo estaba preparándome para irme para Estados Unidos con mi esposa después de las elecciones, y Balaguer estaba descansando en Jarabacoa. Llega una llamada a la 26 de julio de Moca, donde estaba yo con la familia de Hortensia, y era Balaguer, que no llamaba normalmente. Le dijo a la mamá de mi esposa, mire, ese es el doctor Balaguer que hablar con Fernando Álvarez. Entonces, doña Hortensia me llamó, me dice, aquí hay un impostor llamando el nombre de Balaguer. Entonces yo fui y me dijo, ahí estaban toda la gente importante, me hizo pasar a mí, toda la gente importante de aquí en la capital. Y me dice, ¿y cómo tú estás, Fernando? Y yo, muy bien, muy contento con el triunfo suyo. ¿Y qué estás haciendo? Y yo, bueno, lo que yo le dije, estoy preparándome para ir para Colombia. Ah, sí, y ahora que me metiste en esto, ¿te vas? Digo, yo no, pero usted y yo llegamos a un acuerdo sobre eso. Dice a la asistente, Saturnino, llámame al presidente García Godoy. Ahí empezó mi carrera política. Y pues yo allá, voy a llamar a García Godoy. Cuando llama, le dice, presidente, ¿cómo está usted? Muy bien, tía. Aquí tengo un revoltoso que se llama Fernando Álvarez Bocano. Póngamelo un impedimento de salida por un año. Y por eso me quedé. Me nombró ministro de Agricultura para hacer la reforma fiscal y económica. Y aquí a los 71 años estoy con usted. Cuando José Enrique llamó para que yo participara en este simposio maravilloso, mi primera reacción era decirle, no puedo. No puedo, no porque no quisiera, yo le tengo una tremenda admiración a un libro, sino porque honestamente no era mi área de prestigio. Entonces, que no sé qué me dijo, deja un poco a la imaginación y la parte económica
Y yo dije, bueno, déjame aceptar el desafío. Sin embargo, tengo que decirte a ti, José Enrique, que es el desafío más duro que he tenido en mi vida. Entonces, aquí vamos. Yo no soy quien para hablar de tránsito, yo no tengo la menor idea del tránsito. Voy a decir que algo para que ustedes no, se queden sorprendidos. Yo no sé manejar. Yo no estoy manejando. ¿Sabes por qué? Porque cuando podía manejar, no tenía con qué comprar un carro. Y en segundo lugar, cuando fue necesario, me hicieron ministro de Agricultura y fui 6 veces ministro y siempre había uno que me manejaba. Quiere decir que, imagínate qué significa el hombre con el peor sentido de la dirección, dándole una presentación a gente que son extraordinarias en todo. Óigame, pero eso es paradójico, ¿eh? Entonces, vamos a hablar sobre la ciudad desde el punto de vista macro, la ciudad de América Latina, la ciudad de China, la ciudad del mundo. Y después vamos a entrar de lleno al desafío económico dominicano, porque estamos en el vórtice de 5 crisis simultáneas y tenemos que resolverlo. Tenemos que enfrentarlo. Y yo a esta edad, para conocimiento de ustedes, 71 años, mi único deseo es mi patria que amo. Y todo lo que planteé es con el deseo de que este momento, que es el momento más difícil de la historia de los dominicanos, desde que se fundó, aunque ustedes no lo vean así, lo van a ver así, es ayudar a que se dice las cosas. Empezamos rápidamente. Yo le dediqué esto paradójicamente al síndico de Santiago, porque es un amigo personal mío y está sufriendo un poco la situación de la ciudad, porque en verdad la ciudad capital es tan importante políticamente hoy que absorbe tanto como el 60% o más del presupuesto nacional. Entonces, Santiago, que es ciudad y que se ha caído en la empleomanía de la zona franca en 38.000 empleados en 6 años, ahí está en una situación muy difícil. La otra fue a quien fue uno de los amigos más queridos míos mientras yo estaba en la vida pública, que es Julio César Castaño Rey. Es decir, que dedico aquí donde su hijo es rector a su padre, que era mi hermano. Aquí está la ciudad del siglo XXI. Para darle a ustedes una idea, para el 2025, según McKinsey, el 85% del crecimiento del PBI será de crecimiento 3, ahora y allá, vendrá de 600 ciudades grandes. Imagínense ustedes el efecto económico que eso puede tener y en la demanda de recursos. Digamos, la ciudad industrial, eso fue fruto de la revolución industrial del siglo XIX y principio del siglo XX. Estaba orientada a la gran industria y a la gran manufactura. Con el advenimiento del siglo XX, en el proceso empezó a crearse lo que se llama la ciudad postindustrial. Por cierto, don Enrique y ustedes, Carlos, no tenemos una cantidad extraordinaria de trabajo de McKinsey, que a mi juicio es la firma investigadora más importante del mundo, responsable en gran parte del éxito de China y del éxito de la India. Digamos, el siglo XX inicia un nuevo modelo de desarrollo de ciudad, la que le podríamos llamar postindustrial. Se producen avances significativos y tiene su mayor exponente en las actividades que generan la gran expansión. El individuo forma parte de una dinámica social y económica que
modifica la ciudad. Continúa acá. Ahí está claro la que antecede el modelo anterior, que también en los países del sur desarrollados se les denominaba ciudad frontera. Sí. Mírenla ahí. Las dos diferencias entre la ciudad industrial de entonces y la ciudad intermedia, que podríamos llamar la ciudad frontera, y ahora el proceso hacia la ciudad postindustrial, que es el proceso que estamos viviendo nosotros. Sigue. Ciudad en red. Aquí tenemos un fenómeno importante. Ustedes me dirán, bueno, pero aquí estamos haciendo una clase de arquitectos. No. Esta no es una clase de arquitectura. Esta es una clase de ciudadanos que son arquitectos. Y usted no puede, y ese es el grave problema dominicano, que muchos profesionales no entienden que primero tienen que ser ciudadanos empoderados. La gran parte de la crisis dominicana es que con el tiempo que ha pasado, ya tú no encuentras al ciudadano empoderado, demandando para tomar las decisiones del lugar. Aquí está la característica. Concentra su efecto en lugares específicos. Lo local se dimensiona a utilizarse como zona estratégica para el desarrollo de una capital móvil. Existe el proceso en la aglomeración exponencial de una especulación brutal en los terrenos y en la construcción. Los terrenos no saltan, los costos de los terrenos, parte fundamental, ya no saltan de una manera incremental, sino con saltos cualitativos y cuantitativos extraordinarios. Y tiene dos efectos. Tiene el efecto de un incremento enorme en la renta de clase media que no tenga su propia vivienda, y un incremento extraordinario de la especulación que saca fuera de control los precios de la vivienda. La vivienda no, de los apartamentos. Y en la clase pobre, déjenme decirle a ustedes, en un estudio que hicimos, siendo secretario de la última vez que fui parte del gobierno, que renuncié, ustedes están frente a una persona media extraña, porque ha renunciado 3 veces como ministro de protesta. Aquí eso no se usa, pero a mí me prepararon para eso. Renuncié 2 veces en protesta a Balaguer y otra Hipólito en el 2002, porque entendía que iba a llevar el país a un desastre cuando tenía las razones para no llevarlo. Entonces, ahí vino una persona que ya es mayor, probablemente murió, que era un genio de la ciudad y de la vivienda popular, el doctor Lazo de México. Yo no sé si ustedes han oído hablar de él. Él fue el responsable de una revolución en México, mediante el cual la vivienda social, virtualmente la demanda fue más grande que la oferta. Aquí no. Ya en aquel tiempo había un déficit de vivienda social de 300.000. Ahora, de la República, aquí en Santo Domingo, debe estar de 450.000 también, vivienda popular. Y nadie está haciendo por la vivienda popular. Efecto es que las rentas se han ido extraordinariamente altas. Y le voy a poner un caso, porque es importante. Aquí no estamos trabajando de mediatismo, pero es importante. Nosotros tenemos una pequeña empresa sobre eso. La vendíamos en plano, porque compramos los terrenos baratos y le pasamos la plusvalía a la gente. Y lograban acceder al préstamo al principio con 40.000 pesos. Y ya está en 90.000 pesos de ingresos que tiene que tener. ¿Y quién va a ir a un barrio lejísimo y comprar una vivienda y tiene que ingresar en 90.000 pesos? Eso ha creado
una distorsión extraordinaria. Y la banca está orientada fundamentalmente para la ciudad de la clase media, para los apartamentos de la clase media alta y la clase alta. Se reafirma el vínculo con los medios modernos, profundizando el proceso de la socialización de la población. Déjeme decirle algo. Nosotros estamos en el vórtice de 3 revoluciones brutales de carácter económico. Señores, mis hijas y mis hijos, ustedes necesitan en la vida ser de primera en su profesión, pero tener una visión abarcativa. De lo contrario, ustedes van a ser como una especie de gente que la maneja a través de los siglos. Para que ustedes tengan una idea tecnológica, hace 25 años Geoffrey Moore planteó lo siguiente, que el chip de la computadora se iba a duplicar en eficiencia cada 18 meses en forma compuesta. Y lo ha hecho. Por ejemplo, en los próximos 18 meses, la capacidad de un chip va a duplicar todo como la capacidad de la historia. Quiere decir que la parte tecnológica va totalmente, para darle una idea, este año un chip que cuesta $8.95 tiene más capacidad de manejo que un supercomputador de hace 25 años que costaba $10 millones. Con eso tendrán ustedes que vivir. Por otro lado, de la globalización, ya no hay prácticamente países, ya todo funciona en base una parte se hace en China, otra parte se hace en Estados Unidos, otra parte se hace aquí. Digamos. Continuamos. El impacto en la ciudad, la demografía, ahí presenta los procesos diferentes, como hemos dicho, de lo rural al urbano, de lo urbano al urbano. Aquí todo el mundo cree que el aumento que está viendo en la ciudad capital se debe a la inmigración rural. Una parte importante es a la inmigración que viene de las ciudades del interior. ¿Por qué? Porque al agolparse totalmente el poder económico y político aquí, la gente mira esto como el faro para donde venir. Para darle a usted una idea, de los 700.000 empleados que hay aquí, 450.000 están con 400.000 en la ciudad capital. Sigamos. Ahí está claro. Piensa en esto que es importante. Diciembre de 2010, 570.000 empleados, 770.000 empleados ahora. Eso quizá ustedes no lo habían visto de esa manera. Pero ese aumento de 454, 777 en 5 años agrava la situación de la ciudad capital. Porque tiene dos efectos perversos. Ustedes me dirán, es una traducción literaria del inglés. Perverse effect. Eso en español no existe. Eso es el efecto de que una cosa es lo que se cree y una cosa es lo que resulta. Esto no solo le pone enorme presión a los terrenos de aquí y al uso de los recursos que se necesitan para una gran ciudad, pero además sirve como imán para traer más gente del interior. Ya. Sí. En Europa, en la conferencia de Praga, se determinó que las ciudades tenían que tener más de 10.000 habitantes, pero ya eso
quedó fuera, digamos. ¿Cuál es la realidad que plantea la gran ciudad contemporánea? Tener que gerenciar la concentración urbana en el contexto de la globalización y la revolución tecnológica, el debilitamiento de la intervención estatal en la gestión urbana, que crea una nueva dinámica. Con excepción, en la capital, el Estado ha invertido mucho. La gran cantidad de las grandes obras están aquí. Pero la realidad es que el sistema de municipios, yo quiero admitirle a ustedes una equivocación personal mía con José Francisco. Nosotros, después que hubo el pacto por la democracia, cuando nos robaron las elecciones, nosotros insistimos en el poder municipal. Y ahí empezó a dividirse la ciudad capital y en los municipios de fuera a crear los distritos municipales. En ese momento la ley decía claramente que 40 o 45% de los ingresos tenían que usarse para la inversión. Lejos estaríamos nosotros de poder creer que todo ese dinero se iba a meter en personal. Entonces, hicimos un inverso, el efecto fue negativo, porque le quitamos fondos al municipio principal, lo debilitamos, creyendo que lo fortalecemos por otro lado. Y tú vas a toda la estructura de ciudad aquí, en la capital, y tú encuentras lo mismo. Y eso afecta a la inversión en el tránsito, eso afecta a la inversión en crear una sociedad con mucho más fluidez. Ese fue un error político, digamos, la fragmentación, digamos. Ya ese yo lo había tratado, la parte tecnológica y la parte de la información, el aumento de las inversiones inmobiliarias, la intensa mercantilización del desarrollo urbano como resultado precisamente de eso. Ustedes están encontrando aquí algo que para ustedes no significa nada, para mí significa una clara señal de peligro. Tú encuentras que aquí hay 8 o 10 malls de lujo que tienen más lujo que los malls de Miami, con pocas excepciones. ¿Qué te indica eso? Más adelante tú lo ves. El desbordamiento del consumo. Aunque yo lo voy a tratar más adelante, si tú quieres comprar un tractor hoy, difícilmente consigues financiamiento. Si quieres comprar una jipeta, te la dan inmediatamente. Y eso, yo le voy a hacer una pregunta aquí a ustedes. En los últimos 10 años, ¿en cuánto ha aumentado el parque vehicular en la República Dominicana? Con mucho mayor que concentración en la capital. Estamos hablando nacional, pero con mucho mayor concentración en la capital. 75%. La jipeta, 322%. La pregunta es, ¿cómo afecta eso el tránsito? ¿Cómo afecta eso el tránsito? Sigamos. Dice aquí, yo lo digo, que es una fuente generadora de recursos económicos. En cuanto a mí se refiere, la ciudad capital es una concentración de recursos económicos. Porque aquí no está la gran industria para la exportación. Y aquí no está ninguno de los sectores que generan la exportación. Y ustedes van a ver más luego los problemas que eso significa para la República Dominicana. Sí. Perdóname para mí.
aquí está la pregunta que tenemos que quedar. ¿Cómo subsistamos la vida en una sociedad en esta condición? ¿Es sostenible en el tiempo el modelo actual de desarrollo urbano? ¿Es capaz de generar los puestos de trabajo que la revolución demográfica, como está ocurriendo aquí, exige? ¿Permite eso evitar desajustes que puedan provocar estallido social? Fíjate. Vean esto aquí. Esto lo sacamos de un trabajo que era mucho más extenso, y yo se lo voy a entregar para que ustedes lo traten. Del 2012 al 2025, el PIB de las 600 ciudades principales aumentará alrededor de 30 trillones de dólares. No los trillones dominicanos, sino los americanos, que es un trillón es 1000 billones. Diferente aquí. 30 trillones. Para que usted tenga una idea, eso será cerca del 65% del crecimiento mundial. Aunque nosotros no estamos entre las 600 y las 440, eso te da una idea de con el Producto Bruto Dominicano, eso será prácticamente lo mismo. En las 440 ciudades emergentes, que están 23 trillones de dólares, lo que equivale al 47%. Se necesitan, repito, trillones de dólares. Son 1000 billones de dólares. Se necesitan solo para la inversión anual 10 trillones de dólares. Y aquí hay una parte fundamental que aquí no se dan cuenta, que usted lo verá más adelante. Entrarán 1 billón de consumidores, 1000 millones de consumidores, 1000 millones de consumidores nuevos, cuando hace 15 años solo había 1800 millones. Eso significa una demanda tremenda de todo, y de recursos naturales, y sobre todo de comida. Para que usted tenga una idea, se necesitaría 80 millones de metros cúbicos de agua. Ya. Está ahí dicho, la parte de consumo ya lo había dicho. Aquí entramos a la parte que yo considero dominicana. Aunque, mire, hay las siguientes crisis que ustedes tienen que entender actualmente. Ahí parece que hubo un pequeño cambio que no era como iba. En la República Dominicana está afectada actualmente por lo que ellos llaman la crisis institucional. En segundo lugar, la crisis fiscal. En tercer lugar, la crisis en la agropecuaria internacional y la crisis global de la eurozona y de Estados Unidos, cómo nos afecta a nosotros con remesa. Yo aquí ahora les quiero hablar no a los estudiantes de arquitectura, sino a los dominicanos y los dominicanos que están echando la lucha y que a la vez son estudiantes de arquitectura. Mire qué cosa más, para que usted tenga una idea de cómo afecta el crecimiento de la ciudad. Desde el punto de vista de la comida, note la caída abrupta que hay en la existencia. Para que ustedes tengan una idea, del 2008, quítame de 25 años, alguien dice que funcione con matemáticas. De 2008 para 25, ¿cuánto es? No, 87. 25 años. De 2008. Ah, 2008 atrás. Sí. 81. Hubo 2 crisis alimentarias
del 81 al 2008. Ha habido 3 del 2008 al 2012, incluyendo ahora. Mire esto. Mire lo cerca que está en la producción y la demanda, y mire la caída que está vertiginosa en las existencias. Y a eso, esos son 100 días de existencia que hay en el mundo. Pero a eso, disponibles, tienen que quitarle aproximadamente 30 días, que son reservas estratégicas de Estados Unidos y allá. Mire esto, para que usted tenga una idea, qué significa cuando entra un nuevo consumidor. Mire el aumento que hay en la carne de China, la demanda china, comparada con la de Estados Unidos. En el año 80 era la mitad, en el año 2010 es el doble. Y cada libra de carne necesita 8 libras de soya, 6 libras de soya y 4 de maíz. Entonces dirá, ¿y para qué arquitectura tenemos que hablar de eso? Es para que usted vea el concepto de la expansión de la ciudad en todos los recursos del mundo, desde agua, comida, etc. Digamos, ahí está más claro todavía. Vea el abrupto caída en los sectores. Sigue. Mire esto aquí. Ninguna crisis del 2000, no había ninguna crisis alimentaria. Mire las 3 crisis que ha habido en 5 años. Estas son los crecimientos de la productividad que hubo en el periodo de la gran revolución tecnológica de la agricultura, y mire los crecimientos de los productos que hubo después que se agotó la misma. Uno es del 91 al 90 y otro del 90 al 2007. Continúa. Aquí está la parte histórica de la ciudad. Hasta el 500, Asia era el centro de gravedad, 66% del PIB. Del 18 al 19, Europa y Estados Unidos. Ahora se observa de nuevo un desplazamiento hacia Asia, y en China la velocidad con que se ha hecho del urbanismo es 100 veces más rápida que la que anteriormente había habido. Continúa. Ahí está las demandas que va a haber mundiales por regiones. Continúa. Aquí está la distribución del PIB en las ciudades grandes. Fíjese en la dimensión que hay. Continúa. Estos son los retos para enfrentar con las grandes ciudades. El problema del tránsito como número 1. En segundo lugar, el déficit habitacional, que es muy grave, muy grave, porque a medida que avance, ahora mismo no están haciendo viviendas sociales aquí en la capital. Y todos los años aumenta el déficit habitacional en 40.000 viviendas. Eso tiene un doble efecto negativo. Mucha demanda y poca oferta. Los alquileres van a ir para las nubes, siendo eso un impuesto regresivo para el dominicano pobre y medio pobre. Ya hablamos del caso de China. El problema que hay cuando una ciudad es tan grande como esta, en relación con los otros, es que aumenta exponencialmente el clientelismo político. Hay que ganar a la ciudad capital, que represente el 40% de los votos, y ganarlo por mucho. Entonces se aumenta el número de empleo público en desmedro de la inversión. Ahí planteé lo de los recursos naturales. Afortunadamente, nosotros no tenemos el problema de Puerto Príncipe. La parte freática de Puerto Príncipe está totalmente contaminada. No, está totalmente todavía, pero eso va viniendo poco a poco hacia la República Dominicana también. Por ejemplo, ¿quién iba a decir a ustedes que el lago Enriquillo se iba a comer una provincia?
y eso es el trasvase del lago Azul hacia el lago de Merquí. La solidez de la finanza para el manejo de la capital, para el manejo de la ciudad. Entonces, aquí hay un punto fundamental. La cantidad de personas que están excluidas del proceso. Y tú tienes una correlación positiva entre la exclusión y la criminalidad. Eso de la seguridad aquí podría decirse que no han sido los fuertes suficientes, pero ponte en lugar de alguna de esa gente, no de los que no tengan ningún momento que comer. Y vaya tú a saber lo que van a hacer. Entonces, cuando en una ciudad no hay, está creciendo tan rápido que no hay la capacidad fuera de los empleos públicos de poder enfrentar la demanda de empleo, incrementa inmediatamente la criminalidad. La educación, vamos a hablar luego. Sí. Esto es rápido, esto fue un trabajo larguísimo que para ustedes aquí les va a ser muy importante. Como unas 120 páginas, un estudio que McKinsey hizo reciente sobre las ciudades de América Latina. Continúa. Así que yo voy rápido. Mire que el efecto en Latinoamérica de la parte del incremento de la gran ciudad es mucho más fuerte que el efecto del mundo. Yo voy a poner a la disposición todos esos estudios de la carrera de arquitectura. Sigamos. Aquí vuelve y de las 128 ciudades de América Latina albergan 45% de la población de la región y producen más del 60% del PIB actual. Y eso se convierte en un crecimiento continuo que hace los problemas más difíciles de manejar. Continúa. Esto ya lo vemos aquí, que muchas ciudades han excedido la capacidad de infraestructura, del diseño del transporte y su capacidad para prestar servicios públicos. Eso no hay que hablarlo mucho. Digamos, aquí está claro la situación que a medida de que una ciudad se va fuera de control, la posibilidad de desórdenes sociales aumentan. Eso se verá quizás más en el interior, como en la capital está el gobierno concentrado y contribuye a evitar la disolución. Digamos. Aquí está, no tengo que hablar del gigantismo de la capital. Ahora vamos a entrar, señores, rápidamente en la parte económica. Vamos. La institucionalidad, hay 144 países en el mundo que están, esto ocurrió hace 8 o 9 días, el reporte de la competitividad global del Foro Económico 12-13. Nosotros estamos de 144 y hay 42 africanos, nosotros estamos en el 126 institucional. Oigan esto aquí para que se caigan para atrás. Y esto salió, esto es lo más reputado que hay en el mundo, salió aproximadamente hace 10 días. Miren esto. Vamos. Vea cómo estamos nosotros en competitividad. Subimos del 2004 actual del 62 al 105. Desde luego, en esa época nada más había medido 110 países, ahora hay 142. Y mire cómo estamos en la competitividad con América Latina. Los mayores escollos es la energía y el costo de transporte. Usted me dirá, bueno, ¿y por qué estoy hablando yo de eso? Muy sencillo. Oigan esto. Nosotros tenemos acuerdo de que podemos portar libre de impuestos con 850 millones de consumidores ricos. ¿Qué significa eso? Que si fuéramos competitivos, y podemos serlo,
pudiéramos aumentar por 1000 o 2000% nuestra capacidad de exportación. En la época mía, el problema era que no podíamos exportar. Producíamos, el SEA producía 933.000 toneladas. Nos sobraba, producíamos 1 millón de quintales de café. Estamos hablando de 30, 40 años. Señores, y ahora hay que importar azúcar, hay que importar café. Eso no tiene madre. Teniendo, porque si tuviéramos nosotros, no, que no sabemos, no podemos exportar. Este país tiene todas las condiciones. El problema es el inmediatismo. Nos hemos convertido en una nación que quiere resolverlo de ahora, aunque el proceso esté corroyendo y destruyendo el futuro. Esta es la parte que ustedes tienen que ver también, porque esa parte ustedes tienen que conceptualizar de esto maravilloso que ustedes están haciendo en el tema sobre el aspecto de la gran ciudad y el tránsito. Sigue. Crisis moral. Nosotros estamos en medio de una crisis moral de carácter político. No estoy hablando de PRD, moral, de la élite económica de este país, de la élite política, no tanto así de la élite social. Miren, en favoritismo del gobierno hay 144 países. Estábamos en el 139, estábamos en el 141, cuando estaba Yemen, Burundi y el Congo peor que nosotros, y ahora estamos en el 144. Confianza del pueblo en la clase política, estamos en el 138. Quiere decir que medido por los foros económicos internacionales, el pueblo no cree en su política. Por eso hay que hacer una renovación moral en el país, a todos los niveles. No estoy hablando de revolución. Sí. ¿Me ayuda? ¿Cómo se hace? Ahí. Dispendio del gobierno, en el último lugar. Calidad del sistema eléctrico en el lugar 130. Educación primaria, solo el Congo está peor que nosotros. Calidad de matemática y ciencia, la 142. Estoy hablando en educación primaria pública. Dominio del mercado. ¿Qué es el dominio del mercado? Mi niña. ¿Ves? Dominio del mercado es la concentración económica de la élite económica de la República Dominicana. La extensión del dominio del mercado es la falta de leyes adecuadas. Costo del crimen en el lugar 127. Educación primaria en el 143. Matriculación secundaria estamos en el 96. Calidad del sistema educacional en el 137. Ok. Esa es lo que yo llamo la crisis institucional. La que tenemos que enfrentar si queremos progresar. Y podemos enfrentarla. Pero no la queremos internalizar. La clase política solo va a reaccionar cuando ustedes, debo decirles que yo estoy, para que nadie crea que vengo aquí en una actitud contra el partido del gobierno. No, yo estoy en una actitud todo lo contrario. Tenemos un presidente que tiene 4 o 5 situaciones difíciles y hay que ayudarlo. Porque a nadie le beneficia que haya una crisis que nos devaste. Digamos, la parte moral. Dirán, pues yo me estoy desviando del asunto. Pero, ¿cómo tú vas a plantear una reforma impositiva que hay que plantear cuando hay gente que se acaban de retirar con 600, 700 mil pesos? Cuando tú tienes una institución que no menciono,
que se quedaron los mismos y 2 días antes se liquidaron con 500 millones de pesos. No puede ser, porque eso no impide que el pueblo acepte de buena fe los sacrificios que hay que hacer. Aquí hay funcionarios de centros autónomos que ganan 2 veces y medio más que el presidente de la República de Estados Unidos, 3 veces más que el rey de España. Eso no puede ser. Ganan en 1 hora más que lo que gana un maestro en un mes. Usted dirá, pero Fernando viene a tirar aquí una catalinaria. No. Ya mi generación va de paso, pero usted está empezando. Usted tiene que estar consciente de qué es lo que ha ocurrido y consciente que no basta venir y ser un buen estudiante. Digamos, perdóname, yo fui miembro del Estado, 6 veces ministro, senador, 25 años. Mi pensión me la dio el Senado, yo no la pedí, es 70.000 pesos. 70.000 pesos. En una institución en el 2008 se retiró una persona por 4 años con 500.000 pesos mensuales, indexado por inflación. Y si él muere, se le pasa a su mujer. Porque si yo muero, yo no lo puedo pasar a mi mujer. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Hay que tomar en consideración que para las drásticas medidas que tenemos que tomar, incluyendo la parte de la tránsito y todo, tenemos que hacer una renovación moral. Porque a todos los niveles, porque eso se pega. Continúo. Rápido, por favor. Mire cómo está el costo de combustible aquí comparado con Centroamérica. La electricidad está 50% más caro que Centroamérica. Y el transporte de carga está 52% más caro que Centroamérica. 21% está ahí la semana pasada. El complejo de gasolina, gasoil y gas licuado, comparado con el resto de Centroamérica. Entonces tenemos 2 grandes problemas que erosionan nuestra combustibilidad. No solo lo institucional, el problema de la electricidad es la más cara y la más mala de América Latina, y el problema del transporte de carga, que está dominado oligopólicamente por sindicatos. Digamos, no tener, todo el mundo habla, mira, pero aquí hay una clase de economía, no es para darle a ustedes los parámetros para que ustedes puedan, dentro de la visión económica, ustedes hacer algo extraordinario que tenga que ver con la gran ciudad y el tránsito. Miren esto aquí. Mira el comportamiento de los ingresos fiscales, ¿ves? De 128 a 321 en 7 años. 128.000 millones a 321.000 millones. Quiere decir que el pueblo ha pagado. Pero mira el comportamiento de los gastos. El problema no es que los ingresos están bajitos, sino el problema está 443 son los gastos. 443.000 millones. Y vienen y te dicen que la carga impositiva de la República Dominicana es bajita, nada más es un 15%. Nada más, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque eso no se ve en servicio. En el reporte de la competitividad mundial, la calidad de los servicios del Estado está en 138. Cuando ustedes tienen, una hermanita de ustedes más chiquita va a un colegio privado, eso no es un impuesto, pero actúa como un impuesto, porque yo fui a la escuela pública,
Yo tuve contra Trujillo, de muchachito, tuve que salir pitando, pero yo tengo que admitir que la escuela pública era de primera en aquella época. Entonces, eso es un impuesto. Cuando tú tienes que los viejitos tuyos, no, yo te los puedo llevar al hospital, es otro impuesto. Y así sucesivamente. La carga eléctrica es otro impuesto. Yo voy a ir más rápido porque yo veo que ya hay un poco de cansancio. Sigamos. Mira aquí los incrementos que hubo entre el año pasado y este año. En el mismo periodo de tiempo, 140.000 millones de pesos. Sigamos. Miren los déficits. El déficit este año es, mis hijas dicen que más ellos, pero desde enero yo estoy proyectando entre 120 y 140.000. Para que ustedes tengan una idea, el déficit de este año es 2 veces y media más grande que el déficit acumulado de 75 años. El déficit de los últimos 5 años es 380.000 millones de pesos. Y el déficit de 75 años acumulado es 58.000 millones. Continuemos. Mira la deuda pública, incluyendo la del Banco Central en pesos dólares. Aquí todo el mundo dice, Fernando, es catastrófico. No. Déjenme decirle algo a ustedes. Escuchen esto. Este país está normal porque mi generación, la de mis padres y la de mis abuelos, fueron frugales y no cogieron prestado en el exterior. En el año 2000, cuando yo entré como ministro de Hacienda y salí pitando al año y medio, la deuda era 3.800 millones de dólares en 70 años. Ese fue el legado más preciado que nuestros padres y abuelos hicieron, y bisabuelos de ustedes. Le donaron a la generación que vino después la capacidad de endeudarse en 25.000 millones de dólares para hacer esta una nación de oro. Miren esto. Aquí subió hasta 11 en el 2004 y ahora está en 26.000 millones. Un aumento de 15.000 millones en 8 años. Mira la situación que había en el 2000. 3.244 millones. Y mira la situación que había en junio del año pasado, de este año. Entonces, dirán, pero ¿por qué no se ha afectado? Porque había un colchón, pero el colchón virtualmente se ha desaparecido. Vamos a andar más rápido. Mire esto aquí, que es fundamental. Esto aquí, en la balanza de saldo corriente, está incluido todo, incluyendo remesas, etc. Mira dónde estábamos en el 2000, aquí, en el 2006 y en el 2005. 1.287 millones, ya estamos en 4.500 millones en el 2008. Eso no incluye todo. Pero mire esto, que es lo que más me preocupa de todo. La balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones, ha subido de 3.000 millones a 8.886 millones, debido a un crecimiento del 75% en las importaciones y apenas un crecimiento en las exportaciones de un 20%. Continuemos. Mire cómo ha subido el déficit del Banco Central. Sigue. Mire, esto es serio. Ustedes pueden que lo cojan fácil, pero esto es grave. Esto es la banca dominicana. 360.000 millones de pesos prestan. Para la agricultura un 3. Para la clase productiva un 14. Para el consumo un 33.2%. Se gasta en financiamiento de vehículos más que todo el sector productivo. Ni hablar de tarjeta de crédito, al módico 8% mensual. ¿Ustedes creen honestamente que una nación
que no sea Arabia Saudita, puede echar para adelante con esa distribución de préstamos? Yo creo que no. Sigamos. Bueno, ahí estaban todas las acciones. Nosotros lo tenemos todo. Ya yo voy a terminar. Voy a decir algunas cosas. Yo voy a decir algunas cosas que yo sé que se ha hecho larga esta conferencia. Tenemos todas las condiciones para poder enfrentar esta crisis. Es grande, pero podemos. Ahí yo planteé, cuando vuelva a unir, señora vicerectora, voy a hacer la presentación de la parte económica. Se necesita audacia, se necesita creatividad, se necesita frugalidad, se necesita que todas las instituciones lleguen a su máximo. No solo en crear buenos profesionales, sino en participar en la acción de la transformación de la ciudad y de todo. Yo le voy a contar algunas anécdotas, y ya yo estoy terminando. Aquí hay un complejo que yo no entiendo. Yo le voy a contar esto. El yerno mío, una hija, la más chiquita, está casada con un muchacho que es un genio en software. Le ha vendido 3 compañías y va para la 4ª. Tiene un empleo que le paga cualquier cantidad de dinero, de la compañía más grande de México que la adquirió, que ha ganado cualquier cantidad de dinero, en millones de dólares. Él vino aquí, Jason Lee, en el 2002. Y vino a pasarse aquí un tiempo y quiso hacer algo aquí. Y había un proyecto de 50 millones de dólares de la Suprema Corte de Justicia para la titulación digital. Entonces yo tenía mucha amistad con Luciano y otros, y él fue. Esto es importante para que usted lo oiga. Él fue. Hizo su presentación. El proyecto lo planteó en 22 millones, la mitad de lo que le habían dado a la Suprema. ¿Cuál fue el problema que tuvo? Cuando le preguntaron que cuánta gente tenía que traer aquí para hacer el proyecto permanentemente, dijo que ninguno. Que aquí había la calidad, que lo que tenían que entrenarlo en entrenamiento rápido, y que para eso se necesitaban 3 personas. Y cada mes tenían que traer 3 personas más. Lo rechazaron. Y le dieron el trabajo a unos colombianos, oye, eso es tecnología, que ya está en 70 millones de dólares. Y trajeron 10 personas aquí ganando 30 y 40 mil dólares mensuales. Aquí había la gente. Aquí hay toda la gente. En Estados Unidos, la diáspora dominicana ha creado 120.000 negocios. Hay 20.000 médicos dominicanos que están triunfando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque beben agua diferente. No, porque en el dominicano hay un germen de grandeza. Aquí, te lo digo yo por lo que pasa conmigo, hice yo una presentación, aquí está, que le pido que fue el vicerrector de la UAS, planteando la gran crisis internacional del 2007, que se presentó en tres presentaciones. Cuando fui a donde mi amigo de Morgan Stanley, JP Morgan, de más alto nivel, que han querido que yo me vaya fuera del país a trabajar con ellos, yo le expliqué, me dijeron, no, tú estás exagerando la nota. Hubimos 3 en el mundo que la plantearon. Y ocurrió la crisis. Y yo lo planteé en la UAS y el periódico hoy la planteó. Aquí trajo el presidente Fernández a Talí en el 2009, 2008, que le pagaron 1 millón de euros por un trabajo que yo hago con un grupo que quizás no llegue a 5.000 dólares.
Entonces, el señor ese de Pavo Real vino, estaba un grupo de economistas dominicanos. Entonces, cuando ahí estaba Bernardo Vega, José Ramón, etc., cuando era incipiente la crisis de Europa. Entonces, después que empezó a darnos charlas y cosas, todo lo que sabía, entramos en el tema europeo. Y es decir, eso estaba resuelto, porque había un fondo de 786.000 millones de euros y que con eso se resolvería el problema. Y yo le dije, no estoy de acuerdo con usted, señor alcalde, porque el problema no es el que usted cree de rebajar los programas de austeridad, porque hay un diferencial en la productividad alemana y la de los países de la periferia. Porque del 98 al 2008, con una sola moneda, según un trabajo de Der Spiegel, escuchen esto, el costo laboral de Alemania subió 5.8%, neto de productividad de inflación, y lo de la periferia 17%. Entonces, Alemania aumentó sus exportaciones dentro de la zona euro de un 40 a 65%. Yo le dije, si viene la austeridad, es un desplome de la demanda, y cómo la van a sustituir ellos si no pueden exportar. Usted no sabe de lo que usted está hablando. Le dije yo ahí, es que no sabe usted. Grecia se unió, dice, vamos a ver Irlanda y después Portugal. Y el hombre se... España todavía no ha caído en eso, está muy mal. Para que usted tenga una idea, de 18 a 24 años, el desempleo de los que no van a la universidad es 52%. Pues el hombre se ofendió y al mes cayó Irlanda y a los 3 meses cayó Portugal. Aquí en República Dominicana está bien. Pero nosotros mismos somos los que rehusamos reconocerlo. Nosotros somos los que nos ponemos barreras. Se preparan las universidades, aquí una crítica, excelentemente a los muchachos. Pero no lo enseñan que la vida es la persecución permanente de la excelencia y la investigación. A mí me ha tocado profesores extraordinarios. Ustedes no conocen a Milton Friedman, pero estamos hablando de Paul Samuelson, uno de MIT, otro de Chicago, y Arthur Bell, que fue el asesor principal de Roosevelt. Y en Colombia era necesario, y donde yo estudié en Purdue, que 6 de los estudiantes de posgrado teníamos que ser asistentes de un profesor diferente cada trimestre, cada semestre. Y yo aprendí ahí más que en cualquier otra cosa. Actualmente yo tengo 3 jóvenes trabajando conmigo en economía, y espero algún día que un niño esté en esa disposición. Y yo debo decirle a ustedes, no sé si hay algunos de ustedes, bueno, debo decirle a ustedes que son mejor que lo que yo veo. Pero aquí se producen excelentes profesionales, pero no hay una tradición dual fundamental, que es la investigación, que es lo que le pone el germen adentro de nunca pararse. Después vienen las muchachas, porque este país va a ser dominado por los 9, en menos de 10 años. 68% de las estudiantes son mujeres. De universitarios. Y vienen, pasan, cogen un pequeño empleo, se abocenan, y es como si la vida intelectual hubiera acabado. Yo le dedico 60 horas a la semana a la investigación. 50, 60 horas. A veces mi esposa me dice, pero ¿para qué? ¿Qué tu beneficio tú tienes económico de eso? El que no persigue la excelencia de una manera continua está destinado a ser o mediocre o soso. Señores, yo les pido a ustedes perdón
Porque yo no he hablado de tránsito. Yo no he hablado de tránsito. Pero yo he venido a decirle a ustedes qué honrado me siento yo hoy de estar con ustedes en esta universidad, mis hijos y mis hijas. Atrévanse. Rompan la cadena que le pone límite a la persecución intelectual. Yo voy a contarle a ustedes una anécdota hermosa y fundamental en estos momentos. En el año 1941, el almirante Yamamoto era el jefe de las Fuerzas Armadas japonesas. Él se opuso a abrir un segundo frente con los norteamericanos. Pero le dieron la orden de abrirlo. Y él estaba en el acorazado y dio la orden del ataque a Pearl Harbor, que destruyó a Pearl Harbor. Son dos anécdotas que yo le voy a decir. Entonces, cuando se destruyó Pearl Harbor, vinieron tirando la coña, etcétera, todo el mundo contento. Y él estaba en su cabina y nadie podía entrar. Pero él tenía un asistente que él lo quería conmigo y se atrevió a entrar. Y lo vio a él mirando para allá. Y le dijo lo siguiente: almirante, pero usted ha tenido la victoria más grande de la historia del mundo. Se pidió mirando para allá, mirando para allá. Almirante, la tripulación quiere verlo, se quedó mirando. Dice: ¿qué le pasa, almirante? Y dijo lo siguiente: me temo que hemos despertado un gigante dormido. Ustedes, cada uno dentro de ustedes tiene un gigante dormido. Déjenlo despertar y que Dios lo bendiga.